un minuto, aquí estamos hasta las 4 aquí en Radio Espléndido. Bueno, y nos vino a visitar Juan Pablo Godoy Vélez, porque el doctor, y digo bien, el doctor, sí, el doctor, porque esta semana hay elecciones en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, cada 2 años son las elecciones, Juan Pablo. Sí, cada 2 años tenés una renovación total de autoridades, a diferencia del resto de los colegios del país, me arriesgaré a decirte, que tienen renovaciones parciales y que las autoridades o el presidente cambia cada 4 años. Acá cada 2 años cambian absolutamente todos. Bueno, y primero vamos con la información dura. Sí. Las elecciones son martes y miércoles. Martes y miércoles, 21 y 22 de abril, de 8 a 18 horas, en la sede del colegio que queda en Avenida Corrientes 1441. Va a haber 50 mesas. La sede del colegio, ¿no? Ahí, sí, el edificio principal tiene. Sí, totalmente. Sí. Candidatos en este caso vos representás una lista. Sí, yo integro la lista Unidad, que lleva como candidata a presidir el colegio a la doctora Alejandra García, ¿sí? Que es una colega que viene militando la colegiación desde hace muchísimos años. Obviamente, teniendo un presidente como Ricardo Gilavedra, con el altísimo perfil que tiene, un juez del juicio de las juntas, digo, al lado de él, todos somos mortales, ¿sí? Pero bueno, Alejandra es una colega de muchísima trayectoria y que viene trabajando, digamos, integrando también la lista Unidad desde distintos lugares y hoy va como candidata a presidente con, si se quiere, el condimento de que han habido otras candidatas a presidir el colegio, pero nunca hasta ahora alguien que tenga serias chances de efectivamente ganar la elección. ¿Nunca una mujer presidió el colegio? No, hasta Mira. ahora. El colegio está cumpliendo 40 años, ¿sí? La ley de colegiación es del 85, del gobierno de Alfonsín, y, digamos, comenzó a funcionar en el año 86, se hizo su primera elección. Estamos cumpliendo 40 años de colegiación en la ciudad de Buenos Aires. Juan Pablo, ¿y qué le proponen ustedes? Obviamente que hoy son el oficialismo, están gobernando. Sí, hace 4 años que gobernamos. Eso siempre es una ventaja. Más que proponer, es un poco contar qué hiciste y decir que vas a seguir por este camino. Bueno, ¿y entonces? Entonces, el primero y principal de los pilares tiene que ver con la defensa de la profesión y con la defensa de los honorarios. ¿Sí? Tenemos varios casos en los que podemos decir hubo una defensa exitosa de la profesión. Algunos por ahí, si se quiere, son más domésticos. Por ejemplo, en algún momento el ANSES sacó una resolución por la cual, viste, con este argumento de decir no necesitas un abogado, te sale más barato, lo barato sale caro, ¿sí? Entonces vos no pones un abogado para que reclame de tus derechos, que era lo que ANSES pretendía. Obviamente te decían, sí, a vos te corresponde una jubilación de tanto. No te corresponde eso, te corresponde mucho más. Pero bueno, no hay nadie que te diga que te corresponde más. Totalmente. Entonces, básicamente lo que hacían era eliminar a los abogados de la tramitación en ANSES. Obviamente, todas las jubilaciones salían por mucho menos de lo que correspondía. El colegio ahí, intervino. ANSES, ya con una presentación que hizo el colegio, no llegó a judicializarse el tema y modificó ese criterio. Después has tenido otros casos como lo que tiene que ver con el DNU 70 del 23, digamos que después terminó siendo la ley bases, pero sí. En ese mega DNU y lo mismo en la ley bases había proyectos para desregular la colegiación. Sí, eso también, vienen con el argumento, ¿por qué va a haber alguien que te cobre la matrícula? Bueno, no solo es que te cobren la matrícula. Yo te hago una pregunta. Si a los abogados no los juzgan sus pares, que para eso existen los tribunales de disciplina o de ética en las distintas profesiones. Pensemos ahora los médicos con lo del Propofol. Totalmente. ¿Sí? En otras épocas o te juzgaba la corte y en todo caso te sancionaban los jueces. Entonces vos ibas a reclamar los derechos de tu cliente. Tenías un altercado que puede pasar. Nadie está, digamos, hablando de que le falten el respeto a los jueces. Pero a veces vos en la defensa de los derechos de tu cliente tenés que hacer una defensa férrea y aguerrida. Totalmente. Bueno, entonces, y te sancionaban.
Bueno, para eso está el colegio. Y peor todavía, imagínate si te lo maneja el Ministerio de Justicia. ¿Vos te imaginás los abogados presentando amparo contra por la inconstitucionalidad de algo y te sanciona el Ministerio de Justicia porque estás en contra del gobierno de turno? Totalmente. Entonces está claro que la colegiación debe existir y que es mejor no solo para los profesionales, porque nosotros en definitiva peleamos por los derechos de toda la ciudadanía, de un lado, del otro, el que te toque. Desde cuestiones penales hasta, si se quiere, la más trivial de las disputas económicas. Ahora, imagínate que no tengas esa garantía de que te van a juzgar tus pares y en todo caso, no va a haber un poder disciplinario que te sancione por presentar un amparo contra el gobierno. Digo, pensemos en la época de la dictadura, los abogados que presentaban habeas corpus desaparecían. ¿Sí? La noche de las corbatas conmemora la noche en la que desaparecieron Norberto Centeno y otro grupo de abogados laboralistas, cuyo delito había sido ser redactores de la ley de contrato de trabajo que hoy están masacrando. Y de hecho, contra la reforma laboral, también el colegio planteó un amparo porque hay 2 artículos que perjudican no solo el ejercicio profesional, sino afectan directamente los derechos de los trabajadores. Uno tiene que ver con una suerte de poder disciplinario de que te sancionarían por la pluspetición. Es decir, si yo pido que me den 100 y después el juez dice que corresponden 50, habría una sanción. Eso es una manera de disciplinarte, de que mejor ni te metas en Totalmente. eso. ¿Sí? Y la otra tiene que ver con darle a las empresas la posibilidad legalmente establecida de pagar las grandes empresas en 6 cuotas. Decime si Coca-Cola tiene que financiarse con la indemnización de un trabajador. Eso es para que los abogados no hagan laboral. Totalmente. Y al final, no es tanto perjudicar al abogado, es perjudicar al laburante. Sí. ¿Sí? Te pregunto, ¿cuál es el principal reclamo? Porque los reclamos obviamente van cambiando en el tiempo. Sí. ¿Cuál es el principal reclamo que tienen los abogados hoy? ¿Cuáles son las necesidades más importantes que tienen? Que a ustedes se las plantean, obviamente. Yo te diría que la más importante hoy tiene que ver con el funcionamiento de la justicia. ¿Por qué? Vos tenés más de un 30% de juzgados vacantes hoy. Sí, hace prácticamente 12 años que no se nombran jueces en la Argentina, por lo menos en lo que tiene que ver con la justicia nacional y federal. El colegio también hizo un reclamo por este tema y antes de que planteara un amparo se dio este cambio, ¿te acordás de ministro de Justicia? Sí. Y el actual ministro envió un montón de pliegos para, ser tratados y que eventualmente se nombren jueces en distintos fueros, tanto de la justicia nacional como federal. Si a vos te falta el 30%, o sea, estamos hablando de que tenés una mesa de 3 patas, le falta una pata. Sí, es un montón. Y obviamente eso va en detrimento del funcionamiento, de la calidad del servicio de justicia y además de los tiempos. Obvio. Por eso los juicios en Argentina son eternos. No importa lo que tenga, todos los juicios se eternizaron. Cuando yo arranqué a ejercer la profesión en el año 2000, vos, por ejemplo, hacías un juicio laboral. Yo he tenido sentencias de primera instancia en 9 meses. Hoy sería velocidad luz. Sí. Y tenías sentencia de cámara y estabas ejecutando una sentencia en menos de 1 año y medio. Eso no existe. Y lo hacíamos en papel. Totalmente. ¿Entendés? Y ahora que tenemos todas las herramientas tecnológicas, demoran 5 años los laborales. Cuando alguno que, si te toca un buen abogado y un buen juzgado que influye por ahí mucho más que el buen abogado, por ahí en un laboral en 2 años y medio, 3 años, estás llegando a sentencia de cámara. Perdón, doctor, me gustaría hacerle una consulta importante. Al margen, comentario al margen, llevo más de 9 años aguardando justicia laboral, pero no es sobre eso. Yo soy contadora, matriculada en el Consejo Profesional, y creo que hay una parte muy importante que tanto los contadores como los abogados, en las nuevas, con las nuevas tecnologías y las nuevas propuestas que hay en muchos casos, es muy importante la colegiación y, como usted dice, el defender a la profesión, porque, por ejemplo, en el caso del Consejo Profesional ocurrió que tuvieron que recurrir a una acción conjunta de todos los profesionales contra un sistema, una app
que ofrecía, no necesitas más contadores, nosotros te resolvemos Bueno, todo. esos son los enemigos comunes que todos tenemos. Ahora No, por hay gente eso, que se cree que con digamos, ChatGPT puede resolver una consulta. Entonces ahí también la importancia del colegio, de tener autoridades que se ocupen de esas temáticas. Sí. Sí, bueno, yo vi una movida muy buena de, no me acuerdo ahora si era de alguna empresa en particular de medicina, pero que tenía que ver con eso, con consultas que era, bueno, me duele esto, ¿qué hago? Entonces claro. te recomendaba Totalmente. una Sí. medicación, después te duele la panza, después... Sí, sí. Digo, y todos los memes que hay, a mí me encanta uno que le pregunta a la inteligencia artificial, bueno, cómo resolver un caso, después está preso, ay, sí me equivoqué, Claro. vamos a seguir. Sí, claro. Sí, Es sí. que Pero en el mientras caso vos de los estás- abogados, lo que muchos, sin conocer, dicen, Sí. vos cargas toda la jurisprudencia, cargas todas las leyes, cargas todos los reglamentos y ya está. ¿Para qué necesitas un abogado? Sí, Sí, claramente. bueno, La- que prueben la- con sus propios casos. vamos a La ver, profesión cambió mucho en la práctica después de la pandemia, o durante la pandemia. Y ahí Sí, en hay el transcurso de la pandemia. Yo tengo un recuerdo amargo de la época de la pandemia porque como la justicia demoró 8 meses en volver a funcionar, ¿sí? Que Sí. claro, en ese momento, ubiquémonos en Sí, sí, tiempo claro. y espacio, estaban todos contentos porque claro, no había juicios laborales, no había concurso preventivo, estaba todo reventando por todos lados, pero judicialmente no pasaba nada. Bueno, Ujú. nosotros hicimos 2 marchas durante el 2020 que nos valió que las autoridades del entonces colegio Ujú. nos denunciaran penalmente Mirá. por ir a pelear para que Increíble, tribunales ¿no? abra. Increíble. Sí, claro. Bueno, hoy por suerte sucede todo lo contrario, ¿no? El colegio se pone al frente de las peleas en representación de los abogados y no denuncia a los que lo hacen supliendo las faltas de ellos. Totalmente. Digo, pero además esto cambió porque hoy hay como a ver, ya es todo online, muchos juicios son digitales, la gente tiene que declarar y declara a través de Zoom o alguna Sí, otra de alguna aplicación. plataforma, sí. Y me imagino que todo lo digital hoy está gobernando toda la justicia en toda la Argentina. Entonces eso cambió también. O sea, Sí, los sí, abogados, ese vos- fue un gran cambio para Para bien, sí. Digo, así como el corralito en su momento nos dejó un cambio para bien, que de alguna manera la Argentina se volvió más formal y más bancarizada, Sí. la pandemia también, por lo menos en lo que es la justicia, generó un cambio muy positivo porque, bueno, se avanzó bastante con el proceso de modernización que venía muy lenteja en la Argentina, seguíamos cosiendo expedientes, de hecho, formalmente se siguen, ¿sí? Cosiendo o agregando los expedientes en formato papel, que como backup no me parece mal, Ujú. ¿sí? Y sí es cierto que la profesión cambió un montón, de hecho nosotros modificamos muchos espacios del colegio e hicimos salas de coworking, ¿para qué? Para que los colegas por ahí, estás por el centro, tenés que estar en una audiencia Ujú. y de golpe no llegás a tu estudio. Muchos dejaron de tener el estudio en la zona de Obvio, tribunales, lo claro. cual es lógico. Antes, justamente, era una zona, si se quiere, con un costo altísimo. Los precios hoy bajaron un montón en esa zona, pero era cara. Cerraron los estudios. Entonces, bueno, es un servicio que se utiliza muchísimo. El coworking con salas que te permiten o bien atender a algún cliente de manera presencial o tenés todos los elementos necesarios para hacer una audiencia virtual con una tele donde podés ver a la perfección y por ahí estás haciendo la audiencia desde el celular. ¿sí? Totalmente. O sea, ¿Cuántos abogados están matriculados en la Ciudad de Buenos Aires? matriculados hay muchísimos, hay cerca de 85.000 que están habilitados para esta elección. Como siempre, el desafío y en este replanteo que hay del ejercicio profesional es hacer que la gente venga al centro a votar. ¿Sí? Me parece que hoy, y por lo menos hasta tanto, aunque sea la Ciudad de Buenos Aires o alguna provincia, no haga elecciones, digamos, de manera digital, remota y demás, no vamos a ser los primeros que lo intentemos. Nos planteamos si lo hacíamos o no, porque iba a favorecer un montón la participación. Pero bueno, como digo, son cosas que siempre van a tener la sospecha de que, bueno, lo manipularon, qué sé yo. Sí, sí, bueno, sí. cuando ese sistema gane más confianza, yo creo que todos vamos a ir hacia eso. Ujú. Hoy por hoy seguimos votando con boletas de papel diario, el formato más viejo si se quiere. Y caro.
Y caro, sí, bueno, no sé, en términos, honestamente... Sí, pero obviamente va a salir más caro que el digital. Sí, no sé, porque pero por ahí implica tener un sistema que tenga un costo elevado. En esa desconozco, ¿sí? Pero, bueno, digo, el desafío es acercar a la gente, por eso la elección dura 2 días. ¿Sí? ¿Horario? 8 a 18, el mismo horario de las elecciones nacionales. La sede, bueno, es grande, va a haber 50 mesas. Puede ser que en algunos momentos haya un poco de mucha gente. Sí, claro. Esas cosas suceden. Pero bueno, para eso también está distribuido en 2 días para favorecer la participación, ¿sí? Porque también sucede que a veces uno justo ese día no se puede acomodar. Bueno, cuando vos tenés 2 días, si no podés uno, no podés el otro, y si no es que no tenés muchas ganas de participar, que también es válido. Sí, claro, obviamente. Pero bueno. Históricamente, ¿cuál es el promedio de gente que va a votar? ¿Qué está hablando del 30? Mira, salvo al inicio de la colegiación, después te diría que entró en 20-25% más o menos, han oscilado la mayoría de las elecciones del colegio. Obviamente nosotros queremos la mayor participación posible, estaríamos contentos de lograr ese número, pero para alcanzar un 20 con esto tendremos que hablar de más de 16.000 colegas votando. No sé si vamos a llegar a eso, ojalá. Ojalá, estoy convencido de que dentro de la oferta electoral que hay, somos la que más representa a la mayoría, ¿sí? Porque tenés, por ejemplo, una lista que es de abogados del Estado y en realidad representa y pelea por un determinado sector de la colegiación. Después hay algunas que son como más vinculadas a un determinado partido político, entonces también representan a un solo sector de la población. Y nosotros, que somos, si se quiere, los más heterogéneos de todos, ¿sí? Con distintas ideologías muy, muy marcadas y algunos muy diametralmente opuestos, porque si fuera por mí, yo quisiera que el colegio tenga... a mí me gusta un colegio de servicios, de fomento de actividades culturales, sociales y demás. Yo quisiera que el colegio tenga un club dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde vayamos todos a jugar al fútbol, no sé, al tenis, a hacer natación, lo que a cada uno le guste. No te digo un campo de golf porque eso requiere muchísimo espacio para por ahí muy pocos usuarios, pero sí, digamos, un lugar donde el colegio pueda estar y convivo con gente que es mucho más cercano por ahí a la ideología del gobierno actual, que quiere el colegio con la mínima cantidad de cosas posibles. Bueno, pero nos une de todos modos la vocación de defender la profesión, ¿sí? Y después, bueno, en otras cuestiones no nos podemos poner de acuerdo. Eso también es lógico cuando hay justamente grandes acuerdos para formar un espacio político. ¿Tiene algún convenio el colegio con clubes? Tiene colegios, tiene convenios con, por ejemplo, cadenas de gimnasios, con clubes, con clubes también. Sí. Incluso con algunos gremios que tienen a su vez, pero no tiene algo propio. Sí, en realidad, si uno busca dentro de todo el sector de beneficios en la página del colegio, hay muchísimas cosas, ¿sí? Pero bueno, a veces no es lo mismo. ¿A vos te gustaría más? ¿Te gustaría que sea mucho más? A mí, lo que pasa es que, mira, yo me acuerdo cuando, una pavada te voy a contar, cuando tomamos la conducción en el 2022, como el colegio lo tenían cerrado, ¿sí? El bar y el restaurante del colegio, que eran 2 romerías, obviamente estaban vacías. Y nosotros hicimos una licitación para abrirlas nuevamente. Y venían empresarios gastronómicos y decían, pero esto, decime la verdad, no funciona. Todo está cerrado porque no funciona. Y yo les decía, no, esto estaba llenísimo antes. ¿Sí? Bien. Una vez que empezó a funcionar, volvió a estar lleno. Sí. ¿Pero por qué? Está muy lindo el lugar ese. Sí, pero porque es un lugar de pertenencia, es un espacio de pertenencia. Cuando vos vas al bar del colegio o al restaurante del colegio, te cruzás con colegas, te cruzás con amigos, compañeros de la facultad, te cruzás con gente con la que has quedado en una buena relación y te cruzaste por ser contraparte en el ejercicio profesional. Porque esto de que uno se mata, no es cierto. Para mí es la vieja escuela del ejercicio profesional. Uno puede perfectamente defender y pelear por los intereses de su cliente sin que tenga que ser una batalla campal, ¿sí? Ahora, es un lugar de pertenencia. Entonces, si a mí me das a elegir entre alquilar una cancha de fútbol
en cualquier lugar para jugar con mis amigos, de los cuales la mayoría son abogados, o alquilar la cancha de fútbol, donde sea que la tenga el colegio de abogados, prefiero alquilar la cancha en el colegio de abogados, y estoy seguro que muchísima gente haría lo mismo. Claro. Sí, posiblemente. Para ir cerrando, doctor, ¿qué es lo mejor que hicieron en estos años de gobierno? ¿Y qué es lo primero que harían en una supuesta reelección? Bien. A ver, me parece que una de las cosas más importantes tiene que ver otra vez con la defensa de la profesión y con un estilo, ¿sí? Porque Gilavera, si tuviste la oportunidad de tratarlo, es un hombre súper cordial, ¿sí? Y obviamente con una trayectoria enorme. Entonces, por ejemplo, cuando se discutían en el Congreso cosas que iban a perjudicar no solo a los abogados, sino a la gente en general, el hombre tiene la capacidad de lobby y la trayectoria para que lo escuchen. ¿Sí? Entonces, como lo cortés no quita lo valiente, él logró, ¿sí?, de golpe que se modificaran proyectos de ley hablando, sin hacer escándalo, sin insultar ni gritarle a nadie, como si era el estilo de la conducción anterior, ¿sí? Entonces hemos tenido mucho mejores resultados a la hora de defender la profesión con un estilo, si se quiere, mucho más cordial, ¿sí? Entonces, digo, como antecedente me parece que tenemos ese. Y como desafío, yo creo que la profesión sigue todavía transformándose y que nuestro principal desafío, y en algo que trabajamos muchísimo, el colegio tiene una aplicación en la cual cada vez podés hacer más cosas, ¿sí? Y el desafío pasa por ahí, por mantenernos siempre en la línea de adaptarnos a los tiempos que corren, porque también la conducción anterior era la antítesis nuestra. En vez de acompañar los cambios tecnológicos que se producían para mejorar la profesión, no, estaba todo el tiempo poniendo palos en la rueda. De hecho, en el 2020, la Justicia Nacional no estaba en condiciones de avanzar hacia expedientes digitales, porque todo el tiempo el colegio estaba cuestionando desde cuando arrancó la primera notificación electrónica. Entonces siempre estuvo siendo un lastre. Totalmente. Bueno, creo que nuestro desafío es, sí lo hacemos, sí lo trabajamos, pero el desafío es estar a la altura de los cambios tecnológicos que se vienen. Bien. Bueno, entonces, martes y miércoles. Martes y miércoles. De 8 a 18. De 8 a 18, Avenida Corrientes 1441. Y usted dice que hay que votar, ¿qué lista? La lista unidad, por supuesto. La lista unidad. Perfecto. Bueno, no sé si le quedó algo más, doctor. No. Nada más. Muchísimas gracias. No, gracias por venir, El doctor Juan Pablo Godoy Vélez, candidato en la lista unidad del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. No te vayas. Leo Uranga tampoco sabe nada, pero sigue hablando. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo